Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todas y a todos los que nos escuchan? A Marta, a Lorena y a Irene que hoy nos acompañan. Quería presentar muy sencillamente esta actividad que nos reúne hoy, que tiene que ver con un tema que para nosotros es prioritario, que es la educación sexual integral. Esta línea de trabajo implica un compromiso transversal de enseñanza en todas las áreas y en todos los años de la escuela primaria, y la escuela primaria número 14 ha llevado adelante, aún en este contexto de pandemia, un proyecto que compartió con nosotros y que realmente merece ser conocido por todos, por lo relevante y por la impronta que le pusieron quienes lo llevaron adelante. Por eso nos acompaña hoy Marta Genaro, que es la directora de esta escuela, una docente con una extensísima trayectoria, que como siempre me gusta referir, se sigue formando, porque quienes enseñamos tenemos que estar siempre aprendiendo. Está haciendo su licenciatura en Ciencias de la Educación, y con ella el equipo de orientación escolar de la escuela primaria número 14, en este caso Lorena Alito, que es la orientadora en aprendizajes, que es licenciada y profesora en psicopedagogía, e Irene Malacaria, que también es licenciada y profesora en psicopedagogía y que ocupa el cargo de orientadora educacional. Bueno, no quiero extenderme mucho, habría mucho para contar de este gran equipo de trabajo, pero es mejor que lo veamos en acción en esta propuesta que ellas nos van a compartir. Bueno, gracias María Marta, gracias y bueno, en primer lugar agradecer a la Secretaría y a vos en particular la posibilidad de poder contar la experiencia, ¿no? Sobre todo. Cuando el equipo de orientación nos acercó el material de trabajo que habían proyectado, bueno, al principio fue cuestionarnos si lo íbamos a poder llevar a cabo en este tiempo de pandemia que nos atraviesa, porque otro gran desafío de la escuela era la posibilidad de empezar a trabajar a través de las redes sociales, ya que nosotros tuvimos que abrir en el mes de marzo un Facebook institucional y empezar a trabajar con las familias y la comunidad desde allí. Así que bueno, la propuesta nos gustó, era una propuesta que estaba abierta a todo el equipo de trabajo, así que bueno, la gran inquietud era ver cómo se iba a desarrollar y qué impacto iba a tener en nuestra comunidad. Porque en realidad la educación sexual integral, desde todos sus ejes, nosotros siempre la habíamos trabajado de puertas para adentro, en el aula, con el acompañamiento del equipo de orientación, pero nunca hacia afuera de la institución. Así que el desafío era doble. Yo le voy a pasar la palabra a las chicas para que puedan escuchar la experiencia, y la verdad que el poder compartirla tiene como objetivo que puedan conocerla y también la posibilidad de mover la inquietud de otros equipos para considerar que aún en estas épocas de pandemia se puede seguir trabajando. Así que Lore, no sé si querés continuar. Bueno, voy a contar un poquito cómo es que surge este proyecto. Gracias Marta por la introducción. Este proyecto surge como espacio sistemático para garantizar en este contexto de aislamiento social la Ley de Educación Sexual Integral 26.150 y nos posicionamos desde nuestro rol como equipo de orientación escolar de hacer válido el derecho de los niños y niñas adolescentes a recibir la ESI. Y en esta oportunidad, bueno, trabajar también en articulación con otros sectores donde se fortalezca la búsqueda de respuestas eficaces a las situaciones de vulneración que muchos niños y niñas sufren, de violencia, de abuso o el maltrato, y también poder implementar desde como institución escolar medidas de protección y de reparación para atender estos problemas. Bien, y así como comentan mis compañeras, el contexto actual de aislamiento social y educación a distancia implica un desafío mayor a la hora de llevar la educación sexual integral de la escuela a los estudiantes. Pero también nos implicó un desafío o una ventaja poder llegar a los niños y a las niñas a través de sus familias, las cuales son necesarias y fundamentales
para lograr los objetivos que nos planteamos como institución educativa. Incorporar la educación sexual integral en la escuela requiere de un proceso que se desarrolla y fortalece a lo largo del tiempo y que resulta más efectivo en la medida que se establecen propósitos y estrategias para hacerlo. Supone un cambio de enfoque que no se circunscribe al área de ciencias naturales o a un modelo biomédico, sino que requiere compromisos y enfoques integrales. Y de estas premisas se desprende el presente proyecto, el cual, más allá de que se lleven prácticas institucionales cotidianas que involucran a la educación sexual integral, desde el equipo de orientación escolar proponemos espacios específicos de trabajo mediante distintas estrategias y recursos con actividades para que realicen tanto los estudiantes como también sus familias y dando participación activa a todo el personal docente. Esto tuvo un efecto superior al que esperábamos en las familias que reciben la propuesta de ESI se habla y que vamos a desarrollarlo en el presente encuentro. Bueno, como objetivos de este proyecto institucional, en primera instancia, puesto que mencionamos al comienzo, de generar un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueva saberes y también habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, de las relaciones interpersonales, del ejercicio de la sexualidad y los derechos. Y bueno, también este contexto nos permitió que también planteemos como objetivo utilizar recursos digitales de seguimiento y valoración que sirvan para trabajar con los estudiantes y a su vez trabajar también contenidos que atraviesan la ESI tanto en el currículum como fuera de él para que haya aprendizajes realmente significativos. Los ejes que decidimos trabajar a lo largo de este taller son los que encontramos en los cuadernillos de ESI para la educación primaria, que son valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud, respetar la diversidad y reconocer distintos modos de vida. Si bien en cada eje, en los cuadernillos, cualquiera puede acceder a ver las actividades que se sugieren de manera explícita con los propósitos formativos y da sugerencias de actividades, nosotras de cada eje elegimos una temática que nos parecía oportuno en este contexto de nuestra comunidad socioeducativa trabajar en cada encuentro. En un primer comienzo, el proyecto fue llevado a cabo mediante la discusión a través de los grupos de WhatsApp que cada docente tenía con su grupo de niños, niñas y sus familias, y a través de la página institucional que mencionó Marta al principio. Desde estos medios digitales, entonces, circulaba la propuesta en formato de actividades, donde cada una refería a un eje, y también situándonos, pensamos que no toda la comunidad teníamos en claro si sabía o no de qué se trataba esto de la ESI. Por eso es que para abrir este taller realizamos un video de presentación donde explicamos de qué trata la ley un poco y cada eje, como para que las familias también conozcan un poco qué íbamos a trabajar a lo largo de cada encuentro. Luego, semanalmente, comenzamos a enviar las propuestas a través de videos y elegimos como recursos generalmente textos literarios, ¿sí? Que los difundimos, como bien dije, a través de videos o de flyers elaborados por nosotras referidos a determinadas temáticas. Por mencionar un ejemplo, cuando trabajamos el eje valorar la afectividad, elegimos poder ofrecerles a las familias herramientas que permitan reflexionar sobre las conductas de los niños y las niñas en este contexto de aislamiento social, a partir de la apertura de diversos interrogantes, como por ejemplo, ¿qué puedo hacer cuando me enojo? O cómo podemos valorar la afectividad justamente de los niños y niñas en este contexto de aislamiento social. Entonces pensamos qué herramientas podíamos brindarles a las familias que tuviesen que ver implícitamente con el eje de valoración de la afectividad, y es que surgió abordarla mediante este formato. En este proceso de llevar a la práctica este taller nos empezamos a dar cuenta que siempre desde nuestro rol y como coordinadora las familias recibían las propuestas a través de los docentes, pero nunca llegamos a ver el impacto real que generaban las familias. Entonces fue luego del receso invernal que le dimos un giro a la propuesta desde diversos aspectos. Y uno de ellos fue que nosotras, como integrantes del equipo de orientación con Irene, comenzamos a estar en los grupos de WhatsApp de los docentes. Entonces la propuesta iba a ser difundida directamente por nosotras. Pautamos un día específico para difundir la actividad. Entonces esto en primer lugar permitió que nos organicemos en cuanto a actores institucionales en una
caja horaria virtual, digamos, donde cada docente, profesor, profesora, equipo directivo, iba a estar al tanto de que ese día se iba a trabajar sobre ESI, y esto también permitió, de algún modo, también la asincronía de las respuestas de las familias, porque si bien nosotras cada martes subíamos una propuesta, muchas familias, como pasa en la mayoría de las instituciones, cuentan con un solo dispositivo móvil, entonces generalmente no era en el horario real de escuela presencial en la cual recibíamos la respuesta, entonces esa flexibilidad en que cada familia realice su producción sin restricciones horarias o días, pero sí atenta a que es una propuesta que había que realizarse o que invitábamos a que se realice, permitió que se lleve a cabo efectivamente. Muy bien, muy bien. Y otro de los aspectos que revisamos y comenzamos a tener en cuenta es que si bien cada martes nosotras íbamos a abordar un eje determinado, este eje iba a ser atravesado por una actividad distinta para lo que es, tanto para lo que es primer ciclo como para segundo ciclo. Y esta diferencia también la podemos observar en los cuadernillos de educación sexual integral para nivel primario. Como bien hemos dicho desde el principio, nos propusimos que el proyecto, bajo la modalidad de taller, participaran todos los actores institucionales. Entonces comenzamos a pensar de qué manera podríamos incluirlos y como en un primer momento se nos ocurrió convocar a alguno de ellos, algunos docentes, para que pudieran prestarnos su voz y, por ejemplo, al leer un cuento, o que digan una reflexión sobre una temática de un encuentro determinado, y además poco a poco comenzamos a incluir las voces y la presencia de los profesores especiales. Esto tuvo un gran impacto ya que tanto los niños, las niñas como sus familias podían ver a sus docentes, a sus profesoras y profesores de inglés, de educación artística, de educación física, que ellos también eran actores institucionales implicados en esta propuesta, que si bien era dada desde el equipo de orientación escolar, participábamos todos. Y la verdad es que dio un giro muy grande, notamos que dio un giro muy grande a la motivación. Pudo observarse mayor participación de las familias, los docentes también comenzaron a incentivar desde los grupos de WhatsApp a que sus estudiantes participaran y resolvieran las propuestas. También, por ejemplo, la maestra bibliotecaria comenzó a colaborar buscando literatura referida a la temática. Surgió por parte de otra docente generar un flyer para que ese día pudiéramos difundirlo en los distintos grupos de WhatsApp y quedara claro que era día de ESI, ese martes era día de ESI. Y bueno, todo esto pudo captar más la atención de las personas, de las familias y de los estudiantes, y es por esto que tenemos muy en claro que todos participaron y que este taller no hubiera tenido el impacto deseado sin la participación y el compromiso de todas las personas que formamos parte de esta institución. Bueno, otra de las situaciones que nos parecía interesante compartir con todos es que también surgieron situaciones en las cuales las propuestas que nosotras realizábamos generaban un impacto que tal vez las familias lo interpretaban desde otro lugar, entonces tal vez ante determinado contenido que nosotros compartíamos de determinado eje, había familias que se mostraron tal vez reticentes ante la propuesta, entonces nosotras decidimos abordar estas situaciones, en primer lugar siempre agradeciendo a la familia que se haya acercado a nosotras a plantear su inquietud, porque siempre resaltamos cuando comunicamos el compromiso que tienen las familias en el ejercer el derecho a la educación sexual integral también. Entonces, bueno, lejos de tal vez generarnos miedo, nos generó un desafío como institución poder enfrentar estas situaciones. Y las enfrentamos en primer lugar, tal vez respondiendo un mensaje que tal vez alguna familia ha manifestado su opinión por el grupo, o en otros casos nos hemos comunicado telefónicamente mediante videollamada para contar bien en profundidad de qué se trata el encuentro. Y bueno, esto generó también que haya familias que hayan realmente comprendido cuál era el objetivo de la actividad, y muchas familias no, y también lo respetamos, pero lo importante de destacar eso es que nosotras entre las tres pensábamos qué bueno que haya familias que realmente estén mirando el contenido que compartimos desde la institución, porque significa que hay familias que entonces están mirando lo que desde la escuela proponemos. Entonces, bueno, esto de ESI se habla es el nuevo escenario que permitió salirse, por así decirlo, también
de las múltiples propuestas que reciben los niños y niñas a diario, y que también resultó impactante cuando una familia que tal vez no venía participando de hace meses de ninguna propuesta, comenzamos a ver junto a los docentes y al equipo directivo que sí participaban de la propuesta de ESI, y eso también fue una gran sorpresa para nosotros. Y algo que también tuvimos en cuenta, otra de las cuestiones que tuvimos que pensar, es cómo abordábamos la problemática de la conectividad a lo largo del proyecto. Sabemos que la mayoría de los dispositivos celulares funcionan con datos móviles, que muy pocos tienen Wi-Fi, y por esto pensamos en alternativas. Elegimos, por ejemplo, si bien la modalidad del taller iban a ser videos, elegimos que estos videos fueran a través de aplicaciones que nos permitan grabarlos en baja calidad, eso por un lado, y también propusimos, las producciones que les proponíamos a las familias puedan ser en diversos formatos. Por ejemplo, en las que las respuestas puedan ser a través de videos, que puedan ser a través de audios, que puedan ser a través de imágenes o de fotos, y también para garantizar que todos accedieran a las actividades, comenzamos a incluir la actividad de educación sexual integral en los módulos que los docentes envían con las propuestas pedagógicas. Para ejemplificar, esto ha permitido, por supuesto, que participaran todos, y bueno, para ejemplificar vamos a contarles las actividades desarrolladas hasta el momento. Nosotras, cada 15 días, los días martes, se comparte la propuesta en los grupos de WhatsApp y de Facebook. Esta propuesta está formada por dos partes. La primera es la explicación de la temática, y la segunda es la actividad propiamente dicha. El hecho de que las familias lo reciban por WhatsApp en los teléfonos de los adultos, ¿no?, nos permitió que las familias sí o sí estén informadas sobre la propuesta de educación sexual integral, y que muchas actividades, de hecho, fueron pensadas para hacer en familia. Bien, para contarles un poco en concreto cómo fue abordado el taller, queríamos compartir con ustedes un encuentro que tuvimos sobre el eje ejercer nuestros derechos. Ahí mi compañera les va a compartir pantalla para que lo puedan visualizar. Bien, bueno, como le mencionamos en un comienzo, nosotras directamente enviábamos un mensaje a través de los grupos de WhatsApp, incentivando a la familia a participar, anunciando que íbamos a trabajar ese día el taller. Luego a continuación venía el video, y por último una imagen de la actividad a realizar. Como bien les dijimos, en este taller participan todos los docentes, y ahí vemos como una docente también incentiva a realizar la actividad a través de su grupo de WhatsApp de primero B. Y del lado derecho vemos un ejemplo que fue luego de 3 o 4 encuentros que, bueno, felicitamos a las familias por haber participado, dijimos la cantidad de producciones que habíamos recibido, y también invitamos a aquellas familias todo el tiempo a participar de esta experiencia del taller de ESI. El eje que les mencioné que íbamos a compartir, también lo difundimos a través de un flyer de la Senio, que es la Senio de tercero, donde, bueno, también anunciábamos el día del taller a través de los estados de WhatsApp y de la página institucional de Facebook. Con respecto al eje ejercer nuestros derechos, para primer ciclo, la temática fue planteada a través de un video explicativo a cargo de 2 senios, en este caso las senios de segundo, donde, bueno, primero, como dijo Irene, es una breve explicación, en este caso, para poder identificar cuáles son los derechos que tienen los niños y niñas, y reflexionar sobre si los derechos son iguales para todos y todas. Y en este encuentro también tuvimos la oportunidad de hacer partícipe a una estudiante de sexto, que es muy buena desde las habilidades comunicacionales, y que, bueno, planteó esa reflexión, como pueden ver ahí, que también lo retomamos en el encuentro siguiente, sobre si los derechos son iguales para todos y todas. En esta oportunidad también invitamos a la profe de Educación Física, Agustina, a compartir una lectura literaria sobre las niñas y sus derechos, y luego de compartir esta lectura viene la actividad, como mencionó Irene, donde en este caso los invitamos a que levanten la mano por su derecho a diferentes situaciones que ellos observasen en su vida cotidiana a través de un video, de una foto o simplemente un dibujo, y cuenten por qué levantan la mano. Y bueno, en el caso del segundo ciclo también trabajamos con este eje, como bien mencionamos, donde elegimos un video de fácil acceso de la página educ.ar, donde también explica de qué se tratan los derechos, un poco más para niños un poco más grandes, y poder también
identificar cuáles son, ¿no? Y poder hacer que los adultos y sus pares aprendan a respetarlos en lo que tiene que ver con los diferentes derechos. Y en este caso, invitamos a la seño de cuarto A, Marcela, que comparte una lectura de Hugo tiene hambre, ¿sí? Donde, bueno, luego como actividad planteamos la propuesta de pensar sobre los derechos de Hugo, de cuáles son los derechos que ellos identifican como que fueron vulnerados, y que también abrir la actividad a la creatividad y pensar cuáles son las posibles soluciones que puedan pensar ellos con sus familias, reales o no, para poder, por ejemplo, terminar con el hambre del planeta, que es el conflicto que surge a partir del cuento. Y acá queremos compartirles, bueno, algunas de las producciones que compartieron las diferentes familias. Como bien les dijimos, las producciones eran en formato de foto, de video, de audio. Ahí también vemos a una seño participando, la seño de segundo, donde, bueno, fueron muchas las producciones que recibimos de este encuentro y nos pareció lindo compartirlo. Y ahí en la segunda diapositiva vamos a ver otros niños y niñas que comparten la producción de una seño. Así que muy contentas con este encuentro. Y este es todo el equipo docente de nuestra querida Escuela 14, donde, bueno, muy agradecidos de que gracias a ellos este proyecto no se pudiese haber llevado a cabo, y finalmente concluimos con un encuentro sobre el eje reconocer distintos modos de vida, donde cada familia pudo reflexionar a partir de videos explicativos qué configuraciones familiares no conocemos actualmente, y ver y identificar, bueno, que por más que no todas las familias sean iguales, el significado de familia lo compartimos todos, y bueno, la verdad que este encuentro fue el que mayor éxito tuvo, y finalmente vamos a dar un cierre próximamente donde compartiremos las producciones a lo largo de todo el taller. Qué bueno, qué proyecto tan interesante y a la vez tan vivo, ¿no? Que se ve que se fue nutriendo a partir de ir transitando la experiencia de los aportes de todos y de todas las que se fueron involucrando. A mí me parece que compartir esto nos invita a seguir pensando todo lo que podemos hacer desde la escuela por la educación sexual integral. Yo la verdad las felicito y les agradezco a todas por este trabajo tan importante, ¿no? Y me gustaría por ahí, Marta, que cierres con alguna pequeña reflexión en torno a lo que ha significado para la comunidad entera de la escuela esta propuesta. Sí, yo miraba la foto de todos los actores que estuvieron involucrados y decía que el rescatar el trabajo en equipo es fundamental en estos tiempos que corren, ¿no? Donde nos tenemos que ayudar unos a otros. Y creo que la mayor retribución que pudo tener el proyecto fue la participación de las familias. Yo rescato cada momento que por ahí las chicas venían y contaban, no, pero mira, esta mamá no está conforme. Bueno, hay barreras que obstaculizan siempre un proyecto, pero se pudieron salvar, uno pudo tener un acercamiento mayor hacia la comunidad, que también está pasando situaciones de mucha vulnerabilidad. De hecho, creo que el hablar de ESI sigue siendo para nosotros primordial, y sigue siendo la manera de prevenir algunas situaciones que se dieron en este contexto también. Así que el agradecimiento es a todo el equipo docente, pero por sobre todo a las familias que participaron, porque creo que ellas son las que nos van marcando de alguna manera el camino y hacia dónde, y los ajustes, como vos bien decías recién, María Marta, que tuvimos que hacer sobre la marcha, porque así como nos sorprendió el trabajo virtual, bueno, a las familias también. Pero bueno, que sepan que la escuela está presente, y que la comunicación, aunque no sea presencial, es el modo que tienen y que tenemos nosotros de seguir acompañándonos. Así que bueno, re contenta con el proyecto, muy contenta. Bueno, muchísimas gracias, Irene, Lorena, Gracias. Marta. Vale la pena reiterar el agradecimiento, y bueno, nos seguiremos encontrando para conocer más de este proyecto. Seguro, gracias. Gracias. Gracias.